Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de robot de estructura. Yo soy el ingeniero Luis Navarro, soy auxiliar de cátedra en la Universidad de Piura en la Facultad de Ingeniería Civil. Además, soy estudiante de maestría en Ingeniería Civil con mención de Ingeniería Sismo Resistente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y este es un nuevo video tutorial de una serie de videos acerca del uso de robot estructural en el mundo de las estructuras. En este video vamos a aprender a obtener los modos de vibrar una estructura. En ese sentido vamos a utilizar un modelo previo que en un momento voy a describir y luego vamos a aprender a configurar un análisis modal SIM. Finalmente vamos a obtener unos resultados que luego vamos a interpretar. El modelo que vamos a utilizar se esquematiza aquí en la figura. Se trata de un edificio porticado de 3 niveles. El primer nivel tiene una altura entre piso de 3.40 metros, el segundo de 2.80 metros y el tercero igual, 2.80 metros. A lo largo del eje X, la estructura mide 8 metros y a lo largo del eje Y, 5 metros. Esta estructura consta de columnas de 30 por 30 centímetros, vigas de 30 por 50 centímetros. Además, utiliza un concreto con una resistencia a la compresión de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El peso de los entrepisos va a variar dependiendo en cuál entrepiso estemos. Por ejemplo, el entrepiso 1 y 2 tendrá un peso de 1000 kilos por metro cuadrado, mientras que el último entrepiso, al tratarse una azotea, podemos asignarle 800 kilos por metro cuadrado. Además, en este ejercicio hacemos la acotación de que el peso de las columnas y vigas serán despreciables, no se van a considerar como peso propio de la estructura. Esta estructura es la misma que es utilizado en el video masa y rigidez, así que pueden darle una mirada para observar algunos detalles adicionales. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la estructura. Esta estructura es la misma que hemos utilizado en el video masa rigidez, la cual no tiene ningún tipo de peso propio en ninguno de sus elementos y además hemos configurado unas masas concentradas en cada uno de sus entrepisos, las cuales también hemos estimado. Entonces, con esta información vamos a proceder a realizar un análisis modal SIM. Empezamos yendo al menú Análisis, Tipo de análisis. Como se observa, aquí tenemos los dos tipos de caso de carga que hemos creado hasta este momento. Un caso de carga muerta para peso propio que no tiene ningún tipo de carga, ¿sí? Y un caso de carga muerta donde allí se encuentran las masas concentradas que hemos configurado. Ambos casos de carga, al calcular el modelo, ejecutan en el fondo un análisis estático lineal, ¿sí? Entonces, para crear un nuevo tipo de análisis, vamos a presionar Nuevo y vamos a generar uno modal, ¿no? Lo llamamos modal, ¿no? Esto está predeterminado. Y en tipo de análisis modal, si yo quisiera realizar un análisis modal a partir de un espectro de diseño, por ejemplo, yo podría utilizar una de estas dos opciones, pero en este caso no lo vamos a hacer, solo nos quedamos con modal. Vamos a presionar OK. Y aquí aparece una nueva ventana, ¿no? Vamos a dejar también con el nombre modal. Número de modos, ¿no? Uno podría estimar el número de modos que quisiera obtener. Si no lo sabemos o si no tenemos la certeza, dejemos un número alto. Por ejemplo, aquí predeterminadamente aparece 10. Va a calcular lo que encuentre, ¿no? No va a calcular más de 10 modos si encuentra menos modos de vibrar. En cuanto al número de iteraciones, podríamos colocar una mayor cantidad para tener un poquito más de precisión. Yo podría colocar, por ejemplo, 100 o 60, no hay problema. En cuanto a la matriz de masas que internamente va a utilizar el programa, podrían ser coherentes, podrían ser concentradas con rotaciones, concentradas en rotaciones. En este caso, estamos considerando una carga o una masa, ¿sí? Que va a actuar solamente a lo largo del eje X, sin rotaciones, sin nada. Así que me interesaría concentradas sin rotaciones. Y las direcciones activas de la masa van a ser solamente la del eje X porque me interesa el movimiento a lo largo del eje X. Deselecciono Y, deselecciono Z. Y aquí aparece una pestaña interesante. Si al momento de crear su material se dieron cuenta que no configuraron el peso propio para que sea cero, ¿no? Podríamos hacerlo también lo siguiente. Podemos activar esta casilla que es ignorar densidad. Con esto Robot también estará ignorando los pesos propios de los elementos, en caso por ahí se nos haya escapado alguno, ¿no? En este caso es útil también dejarlo activado por si acaso. Y vamos a presionar OK. Aquí ya está mi nuevo tipo de análisis, va a ser un modal, ¿sí? Voy a dejar esta ventana por aquí y como en este caso estamos utilizando diafragmas rígidos, tenemos que hacer una preconfiguración antes de presionar calcular. Vamos aquí al menú herramientas, preferencias para el proyecto y vamos aquí a análisis de la estructura y aquí presionamos
esta casilla, elemento de tipo R-link, uniones rígidas. Esto es para que el análisis modal tome en cuenta los diafragmas que hemos creado de esta manera, mediante uniones rígidas. Entonces, voy a seleccionar esta casilla, voy a presionar OK, ¿sí? Y ahora sí estamos listos para ejecutar nuestro análisis modal. Vamos a calcular, esperamos unos segundos. Y miren, aquí aparece una advertencia, me dice, el número requerido en modos, que yo he colocado 10, si se acuerdan, es demasiado grande. Solo 3 modos pueden ser calculados, y eso es lo que yo esperaba. Un modo de vibrar por cada uno de los pisos que estoy analizando. Entonces, vamos a presionar sí, ¿no? Si se dan cuenta, no va a calcular los 10 modos, va a calcular los que sean necesarios. En este caso, son solo 3. Vamos a presionar sí. Esto lo cerramos. Y ahora sí, ya está ejecutado nuestro análisis modal. Entonces, si yo quisiera visualizar los modos de vibrar de mi estructura, voy a hacer lo siguiente. Aquí en la pestaña de los casos de carga, primero voy a seleccionar modal, ¿sí? Y aquí, en la pestaña que está a la derecha, me da el chance de escoger qué modo de vibrar es el que yo quiero visualizar primero. Por ejemplo, voy a empezar con el modo de vibrar 1, ¿sí? Voy al menú resultados, diagramas, ¿sí? Voy a deformación. Voy a presionar desplazamientos modales y como a mí me interesa el movimiento a lo largo del eje X, voy a presionar UX y voy a aplicar. Aquí, por cierto, he tenido activado la casilla de texto en parámetros para visualizar los números de mi modo de vibrar, ¿sí? Aquí muevo mi ventanita un poco. Y aquí aparece el primer modo de vibrar, ¿no? Aquí en la parte inferior derecha se visualiza la frecuencia en Hertz, ¿sí? Que por cierto, si yo quiero convertirlo a periodo, ¿sí? Tengo que invertir el número, o sea, 1 entre la frecuencia y obtengo el periodo. En un momento vamos a visualizar ese resultado, ¿sí? Y si yo quisiera ver la estructura moviéndose, tengo que hacer lo siguiente. En la pestaña diagramas, voy aquí a animación, número de imágenes, voy a dejarlo así con 10, con 8. Voy a iniciar, esperamos unos segundos y aquí aparece el movimiento de este primer modo de vibrar, ¿no? El cual tiene una frecuencia de 1.7291 Hz. Voy a repetir la acción con el modo de vibrar 2. Aquí en la pestaña presiono modo de vibrar 2 y aquí se visualiza, ¿no? El modo de vibrar 2, ¿no? Tiene una frecuencia de 5.2989 Hz. ¿Sí? Nuevamente podemos ver el movimiento de este modo de vibrar. Presionamos aquí en iniciar. Y aquí se visualiza, ¿no? El movimiento de este modo de vibrar. Repetimos la acción con el tercer modo. Y este modo, por ejemplo, tiene una frecuencia de 8.0159 Hz. Vamos a visualizar su movimiento. Presionamos aquí en iniciar. Y aquí se visualiza el tercer modo de vibrar. Entonces, en esta tabla he resumido cada uno de los desplazamientos en el sentido X de los modos de vibrar. Si se han percatado, el robot no hace el proceso de normalización, ¿no? Te presenta unos desplazamientos, ¿no? mayores aún. Entonces, yo en Excel he hecho el proceso de normalización con unos cálculos muy simples y aquí se observan en las celdas pintadas de guinda, ¿no? Para el modo 1, para el modo 2 y para el modo 3. Asimismo, aquí resumo cómo sería el movimiento de cada uno de los modos de vibrar en una vista XZ, ¿no? Para el modo 1 tenemos una frecuencia de 1.73 Hz, ¿no? Que invertido el número sale un periodo de 0.578 segundos, ¿no? Igual el modo 2 con una frecuencia de 5.30 Hz. Si invierto el número tenemos un periodo de 0.188 segundos. Y para el modo 3 tenemos una frecuencia de 8.015 Hz y si invierto el número tenemos un periodo de 0.12475 segundos. Los modos de vibrar dependen muy fuertemente de la masa y la rigidez de la estructura. En este caso, como son columnas cuadradas, tanto la rigidez en X como la de Y van a ser las mismas, así que si repetimos la experiencia en el sentido Y vamos a obtener los mismos modos de vibrar que aquí visualizamos. Sin embargo, si a lo largo del eje Y tenemos otra dimensión de columna, va a cambiar la rigidez en el sentido Y y por ende vamos a obtener nuevos modos de vibrar que invitamos ahí a quien esté visualizando este video que juegue con esos valores, ¿no? Que cambie la dimensión de las columnas, pruebe otro sentido de movimiento y obtenga otros modos de vibrar para que observen cómo es la influencia de la rigidez
en la obtención de los modos de vibrar. Entonces, chicos, esto sería todo por este video tutorial. Nos estamos viendo pronto para más novedades acerca de robot estructural. Hasta luego.